El 11 de agosto del año 2021 supimos de la siguiente noticia. Asunto: la Dinamarca neocolonialista envía a África su país no deseado. Queridos federalistas del mundo, ciudadanos del mundo y amigos, excelente artículo de Ron Ridenour sobre la intolerancia y el abuso fuera de Dinamarca. Lo que no se menciona en el informe es el hecho de que las Naciones Unidas, debido a su carta defectuosa, no pueden hacer nada al respecto. Podríamos argumentar que el gobierno de la Constitución Mundial para la Federación de la Tierra, nueva ONU, podría hacer mejor para proteger a los refugiados, en Dinamarca y en otros lugares. Tenemos un problema similar en la frontera de los Estados Unidos, especialmente cuando Trump dirigía el espectáculo, pero también bajo Biden, pero no tan malo. Roger Cotila. Dinamarca flexionando su músculo neocolonialista. Vergüenza en Dinamarca. Publicado el 10 de agosto de 2021 por Ron Ridenour. La Unión Africana y el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y los Tratos o Penas Inhumanos o Degradantes, CPT, condenan al Estado de Dinamarca y a su gobierno socialdemócrata por xenofobia. Un tío Tom, el ministro de Integración Mattias Tesfaye, etíope danés, es utilizado como uno de los principales promotores del neocolonialismo racista. Mattias Tesfaye, ministro de Inmigración e Integración, SIC, está liderando una cruzada para deportar a uno o más países africanos a solicitantes de asilo en Dinamarca. Su ministerio ha rechazado su condición de refugiados, pero no puede devolverlos a su tierra de origen, ya que sus vidas podrían estar en peligro. La Unión Africana, UA, ha condenado enérgicamente a Dinamarca por practicar la xenofobia, es decir, el racismo, por su trato a los refugiados, la mayoría de los cuales no proceden de África, sino de Oriente Medio. AU es una unión continental que consta de 55 Estados miembros de África, fundada el 26 de mayo de 2001. Su sede se encuentra en Addis Abeba, Etiopía. El bloque engloba 1.300 millones de personas. En un comunicado de prensa, 2 de agosto, la Unión Africana condena en los términos más enérgicos posibles la Ley de Extranjería de Dinamarca, que se aprobó recientemente junio de 2021, y que prevé que Dinamarca reubique a los solicitantes de asilo en países fuera de la Unión Europea mientras los casos están procesando. Esta ley externaliza y exporta efectivamente el proceso de asilo más allá de las fronteras de Dinamarca. Comunicado de prensa sobre la disposición de la Ley de Extranjería de Dinamarca para externalizar los procedimientos de asilo a terceros países, la Unión Africana, AU.int. La Unión Africana observa con preocupación los intentos de establecer una extensión de las fronteras de Dinamarca a las costas africanas. Esos intentos son xenófobos y completamente inaceptables. La Unión Africana ve esta ley danesa con la más grave de las preocupaciones y desea recordarle a Dinamarca su responsabilidad hacia la protección internacional de las personas que necesitan esa protección, según lo dispuesto en la Convención de las Naciones Unidas sobre Refugiados de 1951, de la que Dinamarca es un estado fiesta. La Convención sobre Refugiados establece los derechos de las personas a las que se les concede asilo y las responsabilidades de las naciones que conceden asilo. Hace menos de un año, Dinamarca fue fuertemente criticada por el Comité Europeo contra la Tortura, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y Tratos o Penas Inhumanos o Degradantes, CPT, COE.in.cpt, descubrió que muchos refugiados en el centro de inmigración de Jebaek en Dinamarca se enfrentan con violencia y racismo por parte del personal de inmigración y la policía. CPT también criticó la falta de acceso de los refugiados a la atención médica y que los refugiados detenidos son encarcelados en comisarías, a veces durante muchas horas, sin acceso a luz y ventilación adecuada. Las condiciones en el centro de extranjería de Jebaek protestaron. Foto: Niels Christian Billman. Estos refugiados se encuentran entre los que Dinamarca está intentando enterrar en centros de recepción, que creará en un África asolada por la pobreza, todavía bajo el pie del neocolonialismo occidental. A muchos de estos refugiados sin hogar se les negó asilo el gobierno liderado por el partido Tesfaye, los socialdemócratas. Dinamarca, sin embargo, no debe devolverlos al país del que huyeron por estar en riesgo de ser castigados o morir, porque el país está en guerra. Muchos son de Siria, que el gobierno danés bombardeó y envió soldados mercenarios voluntarios para matar a los patriotas que luchan por la soberanía de su país. La agresión de Dinamarca es ilegal según las leyes nacionales e internacionales. Sus acciones están motivadas para complacer los planes imperiales de Estados Unidos de dominación global y para confiscar los recursos naturales.
Dinamarca sigue siendo colonialista. Un diario conservador entrevistó a Stig Jensen el 6 de agosto de 2021, profesor asociado de estudios africanos de la Universidad de Copenhague, sobre la importancia de la Convención de Refugiados y la Declaración de la Unión Africana. Jensen consideró que Dinamarca está dispuesta a ser lo suficientemente estratégica como para bajar y preguntar quién tiene suficiente hambre para asumir esta tarea. En cuanto a la crítica de la Unión Africana, es un obstáculo en el deseo del gobierno de implementar los planes, pero Dinamarca no cambiará en forma burda, reflexionó Jensen. Tesfaye y el ministro de Desarrollo, Flemming Møller Mortensen, fueron a Ruanda ofreciendo sobornos, zanahorias, las llama Jensen, para presionar a los funcionarios gubernamentales para que aceptaran a los extranjeros no deseados de Dinamarca, la mayoría no africanos, a una existencia eterna en centros de recepción. La contraparte danesa del secretario de Estado de Estados Unidos, Jeppe Kofod, fue enviada a Etiopía para ver si podía ser sobornada. Sin embargo, la patria de Tesfaye está inmersa en una brutal guerra civil provocada por el gobierno amistoso de Abiy Ahmed en Dinamarca. Varios grupos étnicos, separados y enfrentados entre sí por los colonialistas europeos, están ahora en conflicto con el gobierno. Una guerra civil en la zona norte de Tigray es tan devastadora, el gobierno prohíbe que lleguen alimentos/medicinas a la zona, que incluso el tío Tom Tesfaye ha eliminado a Etiopía de la lista. Tesfaye nació en Dinamarca. Su madre era Gitte Svensson, una danesa de raíces suecas. Ella era trabajadora social sanitaria. Su padre ni siquiera aparece en Wikipedia, solo que era de Etiopía. El adolescente Tesfaye se unió al Partido Comunista Marxista-Leninista, Stalinista, de Dinamarca, donde se hizo un nombre en el pequeño círculo radical de Dinamarca durante 15 años. Renunció por un partido de izquierda más aceptable e indeciso, y se abrió camino hacia el antiguo Partido de los Trabajadores, los socialdemócratas. Fue recompensado con un escaño en el Parlamento y ahora ministro de Desintegración. Con Etiopía fuera de la carrera, Tesfaye prefiere Ruanda, a pesar de décadas de asesinatos en masa, la mayoría hutus contra la minoría tutsi, que culminó con el genocidio de 1994. En años posteriores, los tutsi asesinaron a los hutus y pueblos del Congo sobre quien tiene el control de vender el mundo. Minerales más ricos, uranio, coltán, cobre, estaño, tungsteno, diamantes, oro, a los países occidentales con los barcos esperando en los puertos africanos. Luego, Europa y Estados Unidos. Usa estos minerales para fabricar armas con las que invaden y asesinan a personas de color, como el padre de Tesfaye. Ron Ridenour, miembro de TCBH, periodista profesional jubilado, activista contra la guerra y los derechos civiles, autor de 12 libros. La amenaza rusa a la paz. Pentágono en alerta. La Federación de la Tierra y el Parlamento Mundial.